El Señor Jesús les bendiga. Saludo cordial para todos en el nombre del Señor. Bueno, para mí es muy grato poder llegar hasta sus hogares con la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, la palabra profética más segura. Quiero que leamos la palabra del Señor. Agradezco al Señor Jesús la oportunidad que me brinda. Agradezco a la directiva de evangelismo de la iglesia en el barrio Laureles por extenderme en esta invitación. Dice la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 1, el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y el 17 del mismo capítulo 1 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estamos viviendo unos momentos, unos tiempos de mucha zozobra. Las personas están en un tiempo de angustia, de preocupación, por diferentes razones, y una obviamente es la pandemia que estamos viviendo. Y esto ha traído una serie de consecuencias de las cuales muchos se han visto afectados. Pero qué bueno es saber que hay Dios, que hay un Dios que aún todavía no se ha olvidado del hombre. Lo que está sucediendo, no podemos decir que esta pandemia y que este virus y que esto es causa de Dios o que fue Dios el que envió todo esto. Esa es una confusión y una mala interpretación, porque esto no ha sido de parte de Dios. Es bien sabido que vendrán juicios sobre esta tierra, pero lo que estamos viviendo no son los juicios de Dios. Esto es el mismo hombre que se está autosuicidando, autoeliminando, por querer ganar poder, por querer tener dominio, por querer surgir, hacerse notar. Y entonces muchas personas son los causantes de todo esto. Pero tenemos la garantía, o hay la garantía de que Dios, a pesar de que vengan juicios o vienen juicios para esta tierra, Dios está advirtiendo. Dios está haciendo un llamado de atención. ¿Para quién? Para el hombre, para la humanidad. ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Porque aunque esto no lo haya dado Dios, no lo haya dispuesto Dios, aunque esto no ha sido algo que Dios planificó, sin embargo, todo esto coincide con lo que la Biblia dice, que esto es principio de dolores. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida, el Señor le respondió que habrían pestes, hambres, terremotos, guerras, nación contra nación. Y eso es lo que estamos mirando, claro. Y son principios de dolores, porque aún los juicios de Dios no han venido sobre la tierra. Lo que está sucediendo es una advertencia para que el hombre se vuelva de sus malos caminos. La Biblia dice que Dios miró desde los cielos para ver si había algún entendido que hiciera lo bueno, que buscara a Dios, y dice que no había ni aún uno, es decir, todos se descarriaron, todos se fueron, todos se apartaron. Y dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice, mas Dios muestra su amor. ¿Dónde muestra su amor? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces leímos el texto, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda
impiedad e injusticia de los hombres. Es decir, contra todo mal obrar del hombre, contra toda mala acción, toda obra perversa del hombre, contra todo eso, contra toda desobediencia, contra toda rebeldía que el hombre tiene hacia Dios. Y sobre todo ello, por esa causa vienen los juicios para esta tierra. Pero esto de los juicios es una advertencia de parte del Señor. Porque vuelvo y digo, no hay todavía juicios en la tierra. Van a venir y se van a revelar como cuando Dios le dijo a Noé que construyera un arca porque iba el mundo a perecer anegado. Porque el mundo todo iba a ser destruido. ¿Por razón de qué? Porque la maldad se había multiplicado. Y a Noé predicó y Noé anunció con tiempo. Él iba, dice la Biblia que era un pregonero de justicia, que él iba hablándole a las gentes, iba diciéndoles por las calles, diciéndoles, vea, va a haber un diluvio, la tierra va a ser destruida, todo ser viviente va a ser destruido. No, la gente no escuchó, la gente no atendió. La gente antes ver al Noé porque decían, no, por aquí nunca ha llovido, por aquí, ¿cómo va a decir que va a llover si es que nunca ha llovido? Y porque en ese entonces había un vapor que subía y entonces la gente y regaba la tierra y entonces la gente obviamente decía, no, por aquí no va nunca a hacer eso. Además de eso, como dicen hoy en día muchas personas, no, Dios es muy bueno y Él que va a mandar juicios y Él que va a hacerle mal al hombre. Claro. Y eso es verdad, Dios es bueno, pero el hombre se ha, abusado de esa bondad y de la misericordia de Dios, creyendo que porque Dios es bueno, entonces no van a venir juicios. Y juicios sí llegarán. La Biblia, la palabra del Señor dice, y está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y luego de esto vendrá el juicio final. Pero antes de ese juicio final, vendrán situaciones y momentos y días y tiempos de mucho tormento. Pero para eso entonces, como cuando Noé, todos comenzaron, cuando vieron que ya llovía y que se estaba llenando la tierra de agua, y entonces ahora sí salieron corriendo a buscar, a ver dónde era que el Noé les había dicho que había un arca que estaba dispuesta para ellos, pero cuando ya ellos se dieron cuenta, ya la puerta del arca estaba cerrada, ya no había oportunidad. De manera que ya se cerró la puerta, ya no hay oportunidad. Todo el mundo entonces pereció anegado. Sucedió lo mismo cuando Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra dice que la maldad también aumentó de tal modo que esto llegó a la presencia de Dios y esto hizo que Dios entonces tomara una decisión de destruir a Sodoma y Gomorra. Pero antes de destruir a Sodoma y Gomorra, antes de destruir el mundo entero con Noé, con el diluvio, Dios siempre ha advertido. Dios no toma al hombre así y le manda un juicio sin antes, porque es que el ser humano es la máxima creación de Dios, de tal manera que Dios ama al hombre, Dios ama su creación, pero no ama lo que practica, lo que hace el hombre, no ama el pecado que el hombre constantemente hace. Y eso entonces hace una división o ha hecho una división entre Dios y el hombre. Por eso entonces el pecado hace división entre Dios y el hombre. Pero dice la Biblia que hay un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, y es Jesucristo hombre. Por eso entonces ahora decimos que Dios ha enviado juicios, pero ha advertido con tiempo, porque Lot salió, porque la orden era que salieran y no miraran atrás, pero infortunadamente la mujer de Lot sí se quedó y se convirtió en una estatua. ¿Por qué? Porque ella miró atrás, es decir, ella miró el mundo, miró lo que la tenía atada, las vanidades, todo lo que el mundo le ofrecía, porque hay gente que cree, dice la palabra del Señor, dice la palabra de Dios que el que quiera amar al mundo perderá su vida.
Pero el que pierda su vida por causa de mí y de mi evangelio la salvará. Es decir, el mundo, la vida, el deleite, el placer, todo esto es lo que la gente dice que eso es el mundo, esa es la vida, eso es lo bueno, ese es el gozo, es el placer, todo eso. Pero realmente eso no es realmente lo que al hombre le satisface, porque puede que haga cosas, practique el pecado, baile, fornique, adultere, consuma alucinógenos y qué sé yo, todo esto, y quizá alguien podrá decirle, es que esto sí es vida, pero realmente eso no es vida, por el contrario, eso lo está llevando a la muerte. Por eso dice que el que quiera salvar su vida, el que quiera decir, o el que diga que quiere vivir de esa manera y que eso es el disfrute y que ese es el deleite, perderá su vida, y más que su vida, perderá su alma. Pero el que le diga a ese mundo ahora, el que le dé la espalda a ese mundo ahora, el que diga, no más, ahora ya volteo mi mirada a Dios, no miro más al mundo, ese es el que va a perder el mundo, pero ganará su vida, es decir, ganará la salvación de su alma. Por eso entonces, aquí nos dice el evangelio, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el versículo que leímos, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pero también dice, en el mismo carta a los Romanos dice, porque en el evangelio la justicia de Dios, es decir, ahora ya si se revela la ira de Dios, hay por la culpabilidad del hombre, entonces volteamos ahora, que si el hombre quiere librarse de los juicios, quiere librarse de la ira de Dios, entonces hay una justicia divina, es decir, Dios ha trazado un plan de salvación a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios es que al recibir el evangelio, al recibir la palabra de Dios, usted recibe a Jesucristo, el hombre recibe a Jesucristo, y al recibir a Jesucristo recibe el perdón de sus pecados, recibe la salvación. Dios, el Señor, lo absuelve, es decir, lo declara ya inocente, no debe nada. Yo pagué, yo di mi vida por ti en la cruz del Calvario. Pero entonces, ¿cuál es el acto que debe tomar o hacer la persona? Sencillamente, dice la Biblia, que Dios, pasando por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todos los lugares a que se arrepientan. Es decir, que ahora ya, si queremos, si el hombre, si nosotros queremos alcanzar la justicia divina, es decir, alcanzar ser perdonados, ser absueltos de toda culpabilidad, ser librados de la condenación eterna, tenemos que hacer un alto en nuestra vida, pararnos, dice la palabra, paraos en los caminos y mirad y preguntad cuál sea el buen camino y andad por él. Y el buen camino es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, porque Él mismo lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La vida, ¿cuál vida? Porque si el enemigo ha venido para matar, hurtar y destruir y hacer daño en los hogares, en las familias, en los jóvenes, en la gente, en el hombre, llenándole de cualquier cantidad de contaminaciones mundanas. Dice la palabra del Señor que si el enemigo vino para hacer ese daño, dice que Cristo ha venido para darnos vida y para darnosla en abundancia, es decir, una vida de placer, una vida de gozo, una vida de satisfacción. Así que entonces, para poder alcanzar el perdón y ser librados del juicio, ahora en la advertencia que Dios nos está haciendo a través de toda esta pandemia, de todo este virus, de todo este alboroto que hay una oportunidad, porque eso es voz de alerta de que el fin viene, de que Cristo viene a levantar su iglesia, y después de que Él levante su iglesia ya no habrá oportunidad para el pueblo gentil de ser salvo. Es ahora, hermano, amigo. La palabra del Señor nos está diciendo en la carta de Tito, el apóstol Pablo a Tito dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a
todos los hombres. Oiga, porque la gracia de Dios, es decir, que sin ser nosotros merecedores, los seres humanos, cuando hablo de nosotros, hablo de nosotros los seres humanos, sin ser merecedores, Dios nos ofrece un regalo muy grande, la salvación, el perdón de nuestros pecados. Él nos ofrece la vida eterna. Él nos ofrece un camino que conduce al cielo. Él nos ofrece algo especial. ¿Somos merecedores? No somos merecedores. Lo que hace que Dios haya tomado ese velo de carne, haya venido a morir, Dios manifestado en carne, haya venido aquí a la tierra a morir por nosotros, es sencillamente su amor para con toda la humanidad, porque Él no ha dejado de amarnos. Por eso entonces necesitamos ahora, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Óigame, a todos los hombres. ¿Eso qué significa? Que todos los hombres necesitamos salvación. Todos estamos excluidos. En el caso mío, por gracia de Dios, estaba excluido. En el caso del pueblo cristiano, estábamos excluidos. Ya estamos incluidos en el plan de salvación. Pero el hombre que no ha creído, pero el hombre que no ha aceptado, pero el hombre que no ha recibido a Cristo, está excluido, desafortunadamente, o eso es lo que la palabra del Señor. Pero si usted quiere volver a los caminos, si quiere estar en el camino y quiere ser librado de los juicios, entonces dice Tito, porque la gracia de Dios, es decir, ya hay una puerta abierta, ya hay una oportunidad, no se ha cerrado todavía la puerta para que usted entre, para que usted ingrese, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que, mi amigo, si la ira de Dios se revela y se ha revelado y se revelará, la ira de Dios, también Dios nos ha provisto la justicia divina en Cristo Jesús. Cree en Jesús, créale a Jesús, cree en Jesús y entonces alcanzarás la salvación de tu alma. Recibe a Jesús en tu corazón, acéptalo como tu único y suficiente Salvador. Los tiempos ya no está para disvariar o divagar o decir más tarde, más adelante, despuesito. No, es tiempo ahora. Dice el texto, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ya no ponga dilaciones, no claudique, no dé más vueltas, que usted sabe, mi amigo, que necesita de Dios. Hay una necesidad interna en tu vida que no la conoces ni la disciernes todavía. Quizá tú todavía no disciernes lo que tiene, la necesidad que hay el hombre todavía, porque aún todavía está envelecido en las cosas del mundo, pero sabemos que sí estás necesitado de Dios. Amigo, ven a Cristo, ven a Él te ama, Él te quiere salvar. Que Dios te bendiga, un feliz día, una feliz tarde para todos. Que Dios los guarde. Hasta otra.